Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, la Ultra pierde a su gurú. Conversamos con Javier Zajuria, decano en la Universidad Queen Mary de Londres. Y también con Marcela Ríos, directora de IDEA Internacional. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta y por la Fundación Friedrich Ebert. Antes que Trump, antes que Milei, antes que Bolsonaro, que Bukele, que Meloni, antes que Kast, estuvo Orbán. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría desde 2010, fue el que escribió el manual, el que inventó una forma de hacer política, la difundió por el mundo y sembró admiradores e imitadores por doquier. Hoy, después de 16 años, Orbán al fin ha caído, y su caída envía señales telúricas que recorren América y Europa y nos permiten preguntarnos si acaso el movimiento político más exitoso de la última década, la ultraderecha, comienza al fin a perder algo de tracción. Por ahora es eso, una pregunta. Lo que sí podemos afirmar es que la ultra ha perdido a su gurú. Orbán se declaraba a sí mismo orgulloso como el líder de una democracia iliberal, o sea, un régimen que respeta un principio democrático, que gobierna el que gana las elecciones, pero todo lo demás, la división de poderes, el respeto a las libertades individuales, los límites y contrapesos al poder presidencial, los derechos humanos, todo eso desaparece para convertir al jefe de gobierno en un líder todopoderoso que gobierna sin ninguna amarra en nombre del pueblo. Orbán modificó el sistema electoral para redibujar los distritos en beneficio de su partido, el Fidesz. Saturó el poder judicial con sus leales, convirtió a los medios públicos en micrófonos de propaganda gubernamental y lanzó una campaña de represión contra minorías, universidades, ONGs y medios de comunicación independientes. Todo esto justificado con un discurso sobre conspiraciones de supuestas élites globalistas. Ese modelo, para reprimir a la sociedad civil y concentrar el poder, ha sido copiado al pie de la letra por políticos extremos de todo el mundo, incluyendo a Donald Trump, uno de sus grandes admiradores. Esta elección en Hungría se convirtió entonces en una cruzada para la ultraderecha mundial, que movilizó todos sus recursos en favor de su gurú. La cumbre Ultra CPAC se realizó en Budapest. Trump envió a su vicepresidente J.D. Vance a hacer campaña en terreno por Orbán. Putin también intentó ayudar a su aliado húngaro y el presidente de Chile, José Antonio Kast, grabó un video de campaña en apoyo a él, diciendo que las medidas tomadas por Hungría han servido de inspiración para el trabajo que estamos haciendo en Chile. Kast grabó ese video en el Palacio de la Moneda con un fondo formal y oficial, flanqueado por dos banderas chilenas. Un acto inusual de intromisión del presidente de la República de Chile en una campaña electoral extranjera que nos pone una vez más en el grupo de regímenes que apoyan a un líder autoritario. Uno bajo cuyo mando Hungría dejó de ser una democracia para convertirse en lo que el Parlamento Europeo definió como un régimen híbrido de autocracia electoral. Es que Kast ha hecho su carrera internacional al alero de Orbán. Presidió la Political Network for Values, una red globalista con objetivos como derogar las leyes de aborto y el matrimonio igualitario, fundada por Orbán como su brazo internacional. Y tras ser elegido, Kast viajó a Budapest como presidente electo, no a Londres, no a París, no a Berlín, a Budapest, dando cuenta de una política exterior ideologizada y de escaso compromiso democrático. Pero al fin, Orbán cayó. Su partido fue aplastado por TISA, un movimiento de centro-derecha fundado por un disidente del orbanismo que recibió el apoyo de toda la oposición. Los partidos de izquierda en la práctica se retiraron de la campaña para concentrar todos los votos en TISA. No ganó el progresismo ni la izquierda. Más que una elección ideológica fue un rechazo a la creciente corrupción. Por 3 años consecutivos, Transparencia Internacional ha designado a Hungría como el país más corrupto de la Unión Europea. Y también rechazo a la situación económica. Pese a su receta de bajar agresivamente los impuestos a las grandes empresas, Hungría lleva varios años de alta inflación y estancamiento económico. Es penúltimo en crecimiento dentro del bloque europeo. Fue también un rechazo al trumpismo. La visita de Vance fue un salvavidas de plomo que hizo caer a Orbán en las encuestas y se suma el mal momento que vive el propio Trump, con sus peores índices de popularidad de sus 2 mandatos, a la crisis en que está envuelto Milei en Argentina por la corrupción y la inflación, y al debilitamiento de Bukele como una figura a imitar, ahora que su deriva autocrática ya es inocultable.
No hay que sacar conclusiones apresuradas, por supuesto. Los números siguen diciendo que la derecha radical vive su mejor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sí hay señales de cambio. Los recientes enfrentamientos de la italiana Meloni y la francesa Le Pen con Trump ponen en claro que la derecha radical europea se está alejando del movimiento MAGA, convertido en tóxico para los votantes europeos tras su amenaza a Groenlandia y la guerra en Irán. ¿Quedará esta derrota de Orbán como un hecho interno de Hungría? ¿Será la caída del gurú una primera señal de que la ultraderecha está perdiendo su atractivo? ¿Dará luz a una nueva derecha radical, menos autoritaria y más lejana a Trump? ¿Cuál será el futuro de la que algunos bautizan como la internacional reaccionaria? Son las preguntas que intentaremos responder hoy en este nuevo capítulo de Lo que importa. Nos vamos a Europa para hablar con un experto en la materia, Javier Zajuria, es doctor en ciencia política, decano de la Universidad Queen Mary de Londres y desde el Reino Unido nos acompaña para conversar sobre un tema que importa. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Javier, hablábamos un poco en la introducción de la importancia de Orbán. ¿Qué tanto tenemos que interpretar sobre su derrota? ¿Qué tanto el hecho de que Orbán salga del poder significa para la ultraderecha en el mundo? Es significativo porque el rol que tenía Orbán dentro de la esfera de la ultraderecha era bien simbólico. Hungría es un país chiquitito en términos poblacionales, son 10 millones de personas, con una historia importante, etcétera, pero que se había convertido en un bastión de la ultraderecha dentro de la Unión Europea y además había convertido a Hungría en uno de los pocos países, o hasta ahora el único país de la Unión Europea, que abiertamente había perdido su carácter democrático, estaba defendiendo a Rusia. Una de las últimas acciones que había logrado hacer había sido bloquear el último paquete de ayuda y de préstamos hacia Ucrania, porque la Unión Europea requiere consenso en sus decisiones. Entonces, el rol que cumplía era simbólico y también porque la influencia que tenía Orbán en la esfera ultraconservadora que él había armado con CIPAC y con una serie de fundaciones, medios y con los oligarcas que lo acompañaban, cumplía un rol súper importante en ser el espacio desde donde se coordinaban una serie de acciones, no solamente en Europa, también en América Latina. Recordemos que gran parte del trabajo que hizo José Antonio Caz antes de esta elección había sido precisamente dirigir esta red de valores políticos que estaba financiada y estaba organizada directamente por Orbán. Sí, vamos a hablar más adelante de la relación de José Antonio Caz también en su trayectoria política, pero quiero quedarme un poquito en esta situación tan curiosa de Hungría o de Orbán, como el favorito por un lado de Rusia, de Putin, y también al mismo tiempo de Estados Unidos, de Trump. ¿Por qué dos fuerzas que uno pensaría, aunque sabemos que es bastante más complejo, podrían ser antagónicas, ambas estaban tan involucradas en intentar que Orbán se mantuviera en el poder? Porque lo que hacía Orbán y el rol que tenía la ultraderecha dentro de la Unión Europea en particular es desestabilizar a la Unión Europea y hacerla perder capacidad de coordinación. Hoy día lo que estamos viendo es que los polos se van cambiando. Hoy día ya hablamos de un mundo multipolar, de distintas versiones respecto a cuál es el rol de China, cuál es el rol de Rusia, el rol de Estados Unidos. Pero lo cierto es que hay cierto consenso, particularmente entre Estados Unidos y Rusia, sobre la oposición hacia la Unión Europea y Europa. En el último plan de política exterior norteamericano, Europa cumplía un rol bien clave, o sea, en términos de ser un opositor o un adversario incluso de Estados Unidos, lo que es algo raro considerando que están juntos en la OTAN y en otro tipo de foros. Y Rusia, por cierto, o sea, gran parte de la guerra de Ucrania tiene que ver con el afán expansionista de Putin, pero también con el riesgo que él ve de tener tanto a la OTAN como a la Unión Europea en su frontera. O sea, lo que Putin ha tratado de hacer es detener cualquier intento de Ucrania y de entrar a la Unión Europea o de entrar a la OTAN, porque ya otros países, como Estonia, por ejemplo, ya pertenecen a esa esfera y eso a Rusia no le gusta. Entonces, yo creo que se unen ideológicamente, tanto Putin como Trump vienen desde hebras conservadoras ideológicamente de derecha,
y se unen también en esta necesidad de desestabilizar y de generar mayor debilidad por parte de Europa en este contexto particular. Tú decías que Hungría de alguna manera había sido el único país de la Unión Europea que sale de la órbita democrática, que se considera que ya no es un país plenamente democrático. Algunos han dicho, bueno, el hecho de que Orbán haya perdido y haya aceptado la derrota confirma que no es tan así, digamos, que era una democracia sencillamente y los húngaros han decidido votar otra cosa. ¿Qué tan autoritario es el gobierno de Orbán o qué tanto tú crees que probaría de alguna manera que no era tan antidemocrático el hecho de que pueda perder unas elecciones? Eso se parece al argumento de los defensores de Pinochet que decían que esto no era una dictadura porque fue capaz de dejar el poder después de un plebiscito. Yo creo que el hecho que haya aceptado el resultado de unas elecciones no convierte automáticamente todo lo que ha hecho detrás en una democracia. Y eso tiene que ver con un debate que es casi conceptual, que es que qué significa una democracia. Por mucho tiempo en bastantes círculos académicos y políticos se ha usado una versión súper limitada de lo que es la democracia, que básicamente la democracia se limita a la transferencia pacífica del poder. Y por cierto, no hay democracia donde no exista una transferencia pacífica del poder a través del voto o la elección popular. Pero eso no basta, ya hemos aprendido que eso no basta para considerar un país a nivel democrático. ¿Qué ha hecho Orbán o qué hizo Orbán en su gobierno? Y qué es, ojo, el hecho que Orbán haya perdido y que transfiera el poder a Peter Magyar no hace que automáticamente Hungría pase a ser una democracia nuevamente. Hay una serie de enclaves autoritarios que él fue creando. Por ejemplo, él entregó gran parte de los medios públicos y el financiamiento que se le da a medios independientes para que lo controlaran sus amigos y sus cercanos. Controló también las cortes, hoy día rellenó las cortes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional húngaro con personas de su partido. Y ha tenido una serie de temas que tienen que ver con una versión del capitalismo corrupto, que es entregarle cosas a los amigos. O sea, él ha aplicado políticas que muy parecido a lo que hizo Rusia con los oligarcas, que ir entregando espacios en las cárceles, el control de las cárceles, concesiones, también un poco como quizás Pinochet lo hizo en su momento con los procesos de privatización, fue entregando industrias estratégicas. Pero quizás lo más importante es que también la persecución a la oposición ocupó todos los mecanismos y una vez controladas las cortes, también ocupó las cortes para tratar de evitar que la oposición fuera acceder al poder. A Peter Magyar lo persiguió también, fue más difícil porque Magyar venía de su propio partido y su ex mujer fue la ministra de Justicia de Orbán por mucho tiempo. También los medios, las ONG que tienen que ver con trabajar con temas de defensa de derechos humanos o con temas de control social al poder las acusó de ser agentes de países extranjeros, les obligó a declarar financiamiento que venía de otras fuentes, etc. O sea, hay una serie de estrategias que se fueron dando para atacar el poder judicial, los poderes independientes, el poder legislativo, los medios de comunicación y la sociedad civil. Y eso creo que hizo el paquete completo. Y Javier, ¿y qué tanto estas estrategias se han convertido en una especie de manual o han sido imitadas por otros gobernantes con tintes autoritarios de ultraderecha en otras partes? Mucho. Y de hecho, esa es gran parte de quienes hemos planteado de que la ultraderecha en el mundo hoy día está siendo una amenaza a la democracia. Tiene que ver con que el manual que ha hecho Orbán, bastante exitoso, Orbán partió como un presidente, o Fidesz, su partido, como un partido de derecha moderada. Él nunca fue un partido de ultraderecha. Y poco a poco, en la medida en que se fue corrompiendo en el poder, fue tomando cada vez posturas más ultraconservadoras y de ultraderecha. Con temas de inmigración, con temas sobre abortos, derechos reproductivos, etcétera. Ese modelo ha sido seguido por distintas personas de la órbita, partidos como Vox en España o partidos como la AfD en Alemania. Por cierto, el presidente eslovaco, el primer ministro eslovaco en estos momentos, que también está en esa misma esfera, ha seguido ese mismo guión. Pero lo más importante quizás es cómo Orbán se convirtió en una especie de ovejero de Trump entre su primer y segundo gobierno. O sea, el primer gobierno se acercaron, pero claramente esos 4 años del gobierno de Biden hubo un acercamiento muy fuerte. Se instaló CPAC, que es esta conferencia de los sectores más conservadores norteamericanos. Se instaló una sucursal en Hungría, en Budapest. Se empezaron a generar una serie de intercambios ideológicos o intercambios también de personas que tenían que ver con las fundaciones y con las universidades cercanas a la ultraderecha norteamericana, con las universidades y los centros de pensamiento en Hungría.
Y de a poco el modelo de captura del Estado que diseñó Orbán ha sido el modelo que Trump ha tratado de implementar en Estados Unidos también. Así que yo creo que ahí hay como un vaso comunicante entre ambos presidentes. Y ahí hay una pregunta, Javier, que es interesante porque así como tú hacías el ejemplo del plebiscito del no del año 88, que de alguna manera se convirtió en una especie de referente internacional de cómo, teniendo todo en contra, se podía ganar un plebiscito y sacar a un dictador del poder. ¿Qué podemos aprender de esta oposición húngara que también tú lo has descrito muy claramente, teniendo todo en contra, teniendo en contra desde del Poder Judicial, los medios de comunicación, la élite económica corrupta relacionada con el gobierno? ¿Qué hizo la oposición que logra ganar una elección en condiciones tan adversas como la que tenían y sacar a Orbán del poder? Hay yo creo que dos claves que entender. Lo primero es que la oposición a Orbán no viene desde otro sector ideológico, viene desde la misma derecha. Peter Magyar y Tiksa, que es su partido, es un partido que nace de una decisión, si uno quiere decir, de Fidesz, desde una plataforma anticorrupción. Peter Magyar se separa en 2024 acusando un nivel alto de corrupción, lo que también tuvo una consecuencia personal, porque su mujer, como su ex mujer, era ministra de Justicia en esa época. Pero lo más interesante es que es ideológicamente congruente con el gobierno. Por lo tanto, quizás lo que nosotros podemos esperar no es un gobierno liberal o progresista en muchos términos valóricos, pero la plataforma que ha planteado Magyar se ha diferenciado de Orbán en temas de corrupción y en temas proeuropeos. O sea, Magyar es un líder muchísimo más cercano a la Unión Europea contrario a Rusia, y por lo tanto, ahí es donde uno ve la gran diferencia. Lo otro que es clave es cuál ha sido el rol de las otras oposiciones, que son quizás los sectores más progresistas o de izquierda, que en muchos casos no hicieron mucha campaña y se fueron absteniendo en los hechos en muchos de los distritos en los que Peter Magyar y Tiksa podía ganar, porque entendieron rápidamente que la estrategia final era sacar a Fidesz y a Orbán del poder. No hay tanta claridad qué tanto acuerdo explícito había de distintas fuerzas políticas. La izquierda o los sectores más de izquierda nunca han sido particularmente fuertes en Hungría, porque es un país que pertenecía a la esfera soviética, y el recuerdo de los años de la Unión Soviética, si bien Hungría no fue parte de la Unión Soviética, pero fue dentro de la esfera, todavía son muy traumáticos, y por lo tanto la izquierda siempre le ha costado movilizarse dentro de Hungría. Y yo creo que esas dos conjunciones de una derecha que ideológicamente no es tan distinta a lo que la gente usualmente vota en términos de política pública y preferencia, y un resto de la oposición que supo actuar de forma estratégica, yo creo que fueron los que aseguraron el triunfo, un triunfo bastante alto, más encima, por parte de Peter Magyar. Y ahora, claro, cambia el gobierno, evidentemente. Magyar va a ser el primer ministro, además va a haber una mayoría importante del partido TISA en el Congreso, pero todas estas otras claves del poder en torno a Orbán se mantienen, ¿no? Desde el poder judicial, el manejo del empresariado, de buena parte de los medios. ¿Tendrá realmente la capacidad para hacer los cambios que hay que hacer TISA, o es probable que Orbán siga siendo un poder demasiado importante en Hungría? Es difícil saberlo porque el antecedente que tenemos Polonia, que vivió un caso parecido cuando Donald Tusk logró ganar la elección, o Donald Tusk ganó la elección, y se esperaba también que hubiera un cambio pro-democrático rápido y eficiente, y la verdad es que ha sido mucho más difícil. El mismo Tusk ha dicho que los cambios han sido difíciles, que hay muchos enclaves. Quien lo vivió con los procesos de transición, cuánto nos demoramos en cambiar temas constitucionales, senadores vitalicios, etcétera. En el caso de Polonia ha sido difícil, ha tenido reveses, como por ejemplo la elección presidencial. Polonia es un país que tiene, igual que Hungría, tiene un sistema parlamentario donde hay un presidente que ocupa un rol más de jefe de Estado y un primer ministro. El presidente en Polonia volvió hacia la ultraderecha, lo que ha generado tensiones con respecto al gobierno. Entonces, ese mapa o esa trayectoria que nosotros hemos visto en los últimos años en Polonia puede servir como una buena idea de lo difícil que va a ser la transferencia a un sistema más democrático en Hungría. Lo otro que hay que recordar es que Orbán sigue ahí, sigue presente en el país, no se ha ido,
Pero yo te diría que la mayoría que obtuvo Magyar es bastante más grande que lo que pudo aspirar en su momento Tusk en Polonia, y eso puede marcar la diferencia. Claro, debería tener mayoría incluso para poder hacer reformas constitucionales, pero hay que esperar qué ocurre allí. Javier, tú hablabas de la importancia que tiene Orbán como una especie de mentor para Trump y cómo Trump de alguna manera copia su libreto, sobre todo en este segundo mandato. ¿Qué significa para Trump esta derrota, considerando sobre todo que él se empleó a fondo, mandó a su vicepresidente J.D. Vance a hacer campaña a Hungría? En Hungría dice que más bien eso le ayudó a la oposición. ¿Qué tanto influye también en un Trump que está debilitado, como sabemos, por otras razones, por su impopularidad interna, por la guerra en Irán, entre otras causas? O sea, claramente hoy día Trump está en un momento de debilidad en términos de aprobación. La guerra en Irán le ha afectado mucho entre su mismo público, el mundo MAGA, porque una de las promesas que había tenido hacia el mundo MAGA era efectivamente matar la política neoconservadora tradicional norteamericana de ir a promover la democracia por el mundo, e ir a meterse en guerras que después no podía salir, el caso de Afganistán, el caso de Irak, entre otros. Y la verdad es que lo que está haciendo hoy día es meter a Estados Unidos en una guerra en la que hasta el día de hoy no logra salir. Y no puede salir y está generando estragos. Entonces, en ese contexto, claro, es claramente una mala noticia. De nuevo, no hay que sobreestimar a Hungría, porque es un país chiquitito, que tiene un rol simbólico, pero es un rol simbólico. Al final del día, Estados Unidos sigue siendo, en términos económicos, políticos, en términos militares, la mayor potencia del mundo, y en ese sentido, la capacidad que tenga de hacer cosas interesantes. Sin duda, la estrategia de intervencionismo electoral que Estados Unidos ha desplegado de forma ya casi grosera por todo el mundo, tiene lugares donde funciona bien y donde no funciona bien. Funcionó bien en Costa Rica, funcionó bien en Argentina con el paquete de ayuda que le entregó Milei a las pocas semanas a los pocos días antes de las elecciones. No funcionó bien en el caso de Canadá cuando salió Mark Carney, no funcionó bien en el caso de Alemania. Y claramente no funcionó bien en el caso de Hungría. Así que tenemos que ver cómo está ese proceso, pero es un golpe simbólico. Muchos de estos casos, de estos temas tienen que ver con percepciones ciudadanas. Parecía hace un año, 2 años atrás que la ultraderecha era imparable, y poco a poco estamos viendo los primeros quiebres dentro de ese proceso. Veamos si es que eso sigue o no, pero Orbán hace un año, si tú me preguntado, incluso hace 6 meses yo estuve en Hungría, de hecho juntándome con organizaciones de la sociedad civil, y no era, o sea, habían algunos brotes de esperanza, pero había poca capacidad de creer que Orbán iba a dejar el poder. Y en ese sentido, Javier, había una relación, tú lo has dicho, bastante estrecha entre la derecha radical europea y Trump, y él, como también lo has dicho, ha intervenido en varias de estas elecciones en Europa, al parecer con resultados más bien malos, y en las últimas semanas también hemos visto varios quiebres interesantes. Te pongo 2 ejemplos. Marine Le Pen, la líder histórica de la ultraderecha francesa, hablando contra Trump cuando él comienza con sus amenazas sobre la Unión Europea en Groenlandia. Y ahora, hace pocos días, la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros en Italia, Giorgia Meloni, también teniendo un enfrentamiento bastante duro contra Trump a propósito de las críticas de Trump contra el Papa. Es un cruce que se ha dado en estos días muy duro de ambos lados. ¿Crees que los líderes de la derecha radical en Europa están tratando de tomar distancia de Trump? Creo que sí, pero que es más creíble en el caso de Le Pen y en el caso de Meloni que, por ejemplo, el caso de Vox o de Nigel Farage en el Reino Unido, o el AfD en Alemania. Porque efectivamente una gran diferenciación que han tratado de hacer en el último tiempo, Le Pen en el último tiempo, y por cierto Meloni, es ir rompiendo con las esferas más antieuropeas o euroescépticas, y también ir poniendo a Rusia como un enemigo común. Y en ese sentido se han ido diferenciando de otras derechas, ultraderecha europea, que han mantenido una posición quizás más borrosa o menos clara con respecto al rol de Trump y al rol de Rusia, con la posición que tienen con respecto a la guerra, mientras que en ese sentido Le Pen se ha ido posicionando a poco, no tan fuerte como en una lógica más proeuropea, y Meloni, por cierto, desde que asumió el poder o asumió como presidente del Consejo de Ministros, ha ido rompiendo sus lazos con las versiones más euroescépticas de la ultraderecha, incluso de su país, como la Liga. Y eso tiene que ver, creo yo, con un reconocimiento que la asociación a Rusia no es positiva. No es positiva en términos electorales y tampoco es positiva en términos de seguridad.
Y ahí yo creo que hay un quiebre interesante entre las ultraderechas. Mantienen, por cierto, una comunión de pensamiento en términos de migración, en términos de muchos de los temas que tienen que ver con la guerra cultural y con los valores judeocristianos, que es como la palabra de moda dentro del mundo de la ultraderecha. Pero si uno, por ejemplo, mira en el Parlamento Europeo, se han ido escindiendo, han ido generando sus propias bancadas separadas entre los que se llaman los patriotas europeos y los otros grupos más tradicionales. O sea, ya hay una separación más formal dentro de la ultraderecha, a pesar de que ideológicamente no son tan distintos, y particularmente tiene que ver con el euroescepticismo, con el tema de Rusia, y ahora, como Trump se ha acercado tanto a eso, con Trump también. Hablemos de José Antonio Kast, del presidente de Chile, Javier. Tú lo mencionabas al principio. ¿Qué tan importante es para él, para su historia, la relación con Orbán? Hace un pocos días atrás aparecía una declaración en la que a Trump, en la que Kast, perdón, apoyaba y llamaba a la gente a votar y esperaba que Víctor Orbán ganara otro mandato, porque Víctor Orbán era el modelo a seguir, particularmente en temas como inmigración y temas valóricos. O sea, ha habido un reconocimiento histórico, y lo mencioné al principio. Kast fue el presidente de la política Network for Values, de la red política de valores, que es una organización que va por el mundo promoviendo el fin del aborto, el fin del derecho reproductivo y una serie de otros valores ultraconservadores. Kast fue presidente de eso durante 2 años, entre 2022 y 2024. Esa red estaba financiada en gran parte con los dineros del gobierno húngaro, muchos de ellos fondos europeos, por demás. Y lo más importante de eso era que tenía su sede y su trabajo era dentro de la esfera de Hungría. Por lo tanto, Orbán siempre ha sido muy cercano a la ultraderecha en general, y Kast ha sido muy cercano con la figura de Orbán. Uno de los primeros presidentes o de los primeros líderes que fue a ver una vez electo, si recordemos este viaje que fue a Europa, en la que pasó a buscar a Bascal, el líder de Vox, a España, después se fue a Bruselas a juntarse con los patriotas, y después terminó en Hungría, en Budapest. Entonces, hay una relación, incluso yo diría, de mentoría, de aprendiz maestro entre Orbán y Kast, y es la principal razón por la que muchos hemos llamado la atención sobre la amenaza democrática que genera este tipo de relaciones. Si nosotros estuviéramos conversando del presidente, de si Boric hubiera, por ejemplo, ido a rendirle pleitesía a Ortega, o era de partido a Cuba a dar sus saludos protocolares después de salir electo, estaríamos rajando vestiduras, porque en el fondo diríamos, no es posible y no es aceptable que un presidente democráticamente electo le vaya a rendir pleitesía y honores a un presidente que es abiertamente antidemocrático. Pero con Kast pareciera que se nos olvidó eso, y no nos generó ni un problema que fuera a rendirle honores a Orbán en Hungría. Y yo creo que esa relación tiene que ver con una relación de mentoría. O sea, hay un aprendizaje, las organizaciones, de centros de pensamiento, sociedad civil que rodean el mundo o la esfera de la ultraderecha en Chile, que por lo demás tienen financiamiento súper oscuro, nadie sabe muy bien quién los financia, quién les paga, de dónde vienen las plata. Eh, Todo ese espacio y toda esa esfera está muy cercana al mundo de Orbán. Entonces, hay ahí también una simbiosis bien importante. Y de lo que has visto, Javier, del primer mes del gobierno del presidente José Antonio Kast, ¿te tranquiliza o te intranquiliza más en términos de, más allá de las políticas públicas que quiere implementar, en términos de su compromiso democrático? ¿Qué te ha parecido hasta ahora lo que ha hecho José Antonio Kast? Yo creo que no ha habido mucho espacio para testear cuál es su verdadero compromiso democrático, diría yo. Y ha pasado lo que le ha pasado a gran parte de las coaliciones nuevas que entran al poder. Le pasó a Piñera 1, le pasó al Frente Amplio, que es que la impericia y la poca capacidad, en el caso de Kast, y por cierto pasó en el principio del gobierno Boric, la arrogancia, la poca capacidad de reconocer las limitaciones propias, le ha jugado una pésima pasada, y ha demostrado que la habilidad de ganar una elección es muy distinta a la habilidad de gobernar y de ser popular. La pregunta es cuánto le abre eso. Hemos visto que, por ejemplo, en temas que tienen que ver con relaciones internacionales, ha optado una línea culturalmente más dura, más cercana a ese Kast del 2021, que poco renegaba durante la campaña, pero en términos de política pública interna ha sido quizás más neoliberal, no necesariamente tan cultural, si no lo quiere plantear en esos términos. Por lo tanto, yo creo que todavía no hemos visto nada que uno pudiera decir, levantar la mano y decir, este es una amenaza a la democracia. Hay que ver, por ejemplo, qué pasa cuando venga con este nuevo paquete de reforma, esta ley
esta ley ómnibus que están planteando, que va a venir adentro, porque cuando vimos el caso de Milei, venían varias cosas, varias sorpresas entre medio de esa ley. Tenemos que ver, por ejemplo, qué pasa con temas como financiamiento público. Van a reducir el financiamiento de salud reproductiva, o van a reducir financiamiento de educación sexual en los colegios. En fin, hay una serie de preguntas que tienen que ver con política pública todavía, donde uno podría empezar a mirar y decir, aquí hay ciertas amenazas. Pero yo creo que hasta ahora lo que ha reinado más es la impericia y la poca capacidad de crítica o de autocrítica que un elemento concertado de cómo horadar la democracia. Y con eso antecedente, Javier, cuando hablamos de derecha radical o de ultraderecha y listamos, ¿no? Decimos Hungría, decimos Argentina, decimos Italia hasta cierto punto, ¿pondrías también a Chile hoy día en esa ola o crees que todavía es muy temprano para decirlo? O sea, lo que pasa es que la ultraderecha es un término que al menos en la academia usamos como un paraguas para describir distintas facciones de la derecha más radical. Y hay ciertas facciones de esa derecha más radical que tienen un compromiso democrático o son un poquito más indiferentes al autoritarismo que otros. Y en ese sentido, yo creo que hablar de que el gobierno de Chile hoy día está en manos de una ultraderecha está bien, es analíticamente correcto. Creo que plantear que la conclusión obvia es que por estar en el poder de la ultraderecha vamos a terminar en un retroceso democrático todavía no está tan clara. Y en algún momento, yo me acuerdo que yo lo planteaba antes de la elección, si José Antonio Cast, así como Giorgia Meloni un poco ha tratado de hacerlo en Italia, se convierte en el modelo de la ultraderecha que no termina en un gobierno autoritario, va a ser quizá un gran avance para su sector. El problema está que hasta ahora lo que hemos visto es que los gobiernos que han tenido este tinte político y que han logrado ir capturando espacios de poder han terminado el proceso autoritario. Entonces hasta ahora la prueba de la blancura no la han pasado, pero puede ser que este sea el gobierno ultraderecha que mantiene el sistema democrático y que nos sorprenda a todos. Javier Sajuria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy desde Londres hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Hoy tenemos una recomendación para leer en estos días. Aquí está el Húsar Trágico, la vida de José Miguel Carrera, la obra de Enrique Inda que nos lleva en un relato que es bien novelesco, bien entretenido y narrativamente muy atrapante a la época de la independencia. Y a este personaje fundamental, todos sabemos algo de Carrera, lo aprendimos desde el colegio, pero la verdad es que hay muchísimos elementos, muchísimas aristas de un personaje tan importante en nuestra historia que probablemente son desconocidas para el público y que en este libro se cuentan de una manera muy, muy interesante y muy entretenida. El Húsar Trágico es la historia de una personalidad muy especial, de un líder muy polémico, por cierto. Están todas sus controversias con Bernardo Higgins, las disputas internas que plagaron la época de la independencia y su trágico final. Es el nuevo libro de Grupo Planeta, está disponible en librerías y en tiendas digitales. En Lo que importa te queremos invitar a conocer un poquito más acerca de la Friedrich Ebert Stiftung en Chile. Es una fundación alemana que está comprometida con la promoción de la democracia social a través del diálogo, del intercambio de experiencias, también de la generación de ideas. Su trabajo contribuye a fortalecer nuestro debate público y también a contribuir a una sociedad más justa y más solidaria. Conversamos ahora con Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política y directora de IDEA América Latina. Marcela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Daniel. Un placer de volver. Igualmente, pues. Marcela, ¿cómo vamos al panorama en América Latina, donde, como sabemos, el auge de la ultraderecha ha sido noticia en los últimos años? ¿Cómo va eso? ¿Crees que hay una oleada que está todavía tomando fuerza en nuestro continente o ves señales de que se puede debilitar? Bueno, yo creo que en el presente tenemos una correlación de fuerzas favorable a la extrema derecha como nunca antes en la historia del continente. De hecho, si pensamos en el rol que está teniendo Estados Unidos y en la reunión que ocurrió en Miami hace un poco más de un mes, nunca antes había tenido 12 presidentes con ese nivel de apoyo a Estados Unidos, incluso cuando está teniendo un rol tan abiertamente intervencionista en la región. Entonces, ciertamente la ola está muy fuerte. Este año tenemos elecciones clave, estamos en medio del proceso electoral en Perú, se viene la elección el 31 de mayo en Colombia.
Colombia y en octubre tenemos elecciones en Brasil. Tanto Colombia como Brasil tienen gobiernos de izquierda, que son pocos los que van quedando, ¿no? Recordemos México, Colombia, Brasil, Uruguay. Y si en Brasil o Colombia hay una alternancia, significa que esta ola hacia la derecha va a estar aún más consolidada. Ahora, a pesar de eso, creo que si rascamos un poquito bajo la superficie, hay muchas diferencias entre países y creo que el panorama internacional, lo que está pasando en Europa, lo que pasó en Hungría, que ha tenido un rol muy importante en reunir, en promover a la ultraderecha internacional, está teniendo también un impacto y estamos teniendo también, yo creo que va a haber un impacto también en América Latina en esta batalla cultural y política, más allá solo de quién detenta el poder en los gobiernos. Marcela, hemos hablado de la importancia de Orbán como modelo, como inspiración un poco para la derecha radical en Europa, también para el trumpismo en Estados Unidos, para el MAGA. ¿Qué tan relevante ha sido en América Latina? ¿O qué tanto Orbán ha influido, o el ejemplo húngaro ha influido en América Latina? Yo creo que Orbán y su movimiento y el centro de pensamiento han tenido un impacto muy importante en acercar a ciertos partidos de ultraderecha de América Latina con partidos europeos, en particular con Vox y en Hungría. Recordemos que muchos de los partidos de ultraderecha, incluyendo acá en Chile, han participado en las reuniones transnacionales. Entonces, primero, yo creo que han tenido un rol en generar redes, en fortalecer alianzas, un tipo de organización transnacional que la derecha no estaba acostumbrada a tener. Recordemos que históricamente la izquierda siempre ha tenido como una vocación internacionalista y bueno, larga digamos, más de un siglo de esa tradición. En cambio, las derechas, y en particular en América Latina, pero a nivel global, han tendido a ser movimientos políticos con una marcada impronta nacionalista, soberana, que no les gustaba mucho, digamos, estas especies de juntas internacionales. Eso ha tenido un cambio radical y el rol de Hungría ha sido fundamental en el financiamiento de esas redes, en el promover, digamos, discursos, narrativas. Y lo segundo, o sea, yo creo que también han tenido un impacto muy fuerte, no solo en la política formal, en los partidos, sino que los movimientos conservadores que están vinculados con Hungría y con Estados Unidos, con el Heritage Foundation de Estados Unidos, que tiene una estrecha relación con los centros de pensamiento en Hungría, han además financiado y organizado redes transnacionales con una fuerte presencia en América Latina, vinculando, por ejemplo, mundos cristianos evangélicos, mundos de ONGs pro vida, mundo de movimientos antiderechos LGTBQ+, antifeministas, digamos. Hay también una parte del trabajo que ha estado impulsado y financiado por esta alianza entre Hungría y Estados Unidos, de sectores, digamos, políticos y sociedad civil, que sí han tenido un rol trascendental en las luchas que estamos teniendo en América Latina y el mundo en todos esos temas. No deja de ser paradójico porque uno de los temas sobre los que habla mucho esta derecha es contra lo que llaman el globalismo, ¿no? Y el propio Orbán, gran parte de su plataforma tenía que ver con denunciar cómo se financiaba supuestamente esta agenda globalista o esta agenda de las Naciones Unidas. Y acá hay una especie de internacional globalista en sentido contrario, pero un trabajo también, como dices tú, apoyado, financiado y coordinado también de manera global. Totalmente, y los vemos muy activos, por ejemplo, en los pasillos de Naciones Unidas, una institución sobre la cual hablan permanentemente en contra, pero recientemente en la reunión, que para muchas personas es algo totalmente desconocido, que se junta el Comité del Estatus de la Mujer, CSW, por sus siglas en inglés, donde hubo una activa presencia de estos movimientos muy coordinada y tienen ciertos ejes que han estado muy coordinados con una narrativa que ha salido muy fuertemente desde Hungría, insisto, con coordinación con Estados Unidos y fuertemente con Vox de España, más
que con otros quizás partidos de derecha de Europa, ¿no? Yo creo que ahí el rol de Vox, y creo que el debilitamiento de Vox, producto del debilitamiento de Hungría, también va a ser relevante para nuestra región. Pero estos sectores organizados tienen una agenda antiderechos LGTB, muy fuerte antiderecho ante el matrimonio igualitario, una clara agenda antiderechos sexuales y reproductivos, en particular en contra del aborto y antifeminista, ¿no? En contra de las conquistas que han tenido las mujeres en materia de igualdad. Entonces, hay una organización transnacional que es muy influyente y que, insisto, tiene una dimensión y un impacto en la política partidaria, pero quizás ha tenido mucho más impacto y menos conocido en esta otra dimensión social, cultural, de sociedad civil. Hemos visto simultáneamente también, Marcela, que de alguna manera la ligazón entre los movimientos radicales europeos y Donald Trump y el movimiento MAGA se está debilitando en estos últimos días, ¿no? Por la guerra de Irán se ha convertido en una marca bastante más tóxica para los movimientos de derecha radical, y hay claros quiebres, el caso de Marine Le Pen en Francia, que ha sido crítica de Trump, el caso de Giorgia Meloni en Italia también, que está en un enfrentamiento en este momento muy duro también con Donald Trump a raíz de sus críticas al Papa. ¿Crees que puede haber allí un quiebre que signifique también una cierta, de alguna manera, independizarse el movimiento de la derecha radical europea del trumpismo? Ciertamente, yo creo que la política internacional de Trump, tanto en términos comerciales, tan agresiva en contra de Europa, pero también decisiones, la amenaza, por ejemplo, a Groenlandia, la amenaza a Canadá, la intervención unilateral en Irán, la alianza con Putin. O sea, recordemos que Orbán, como que en otro momento de la historia hubiera sido impensado que las conexiones principales de Hungría eran Putin y Trump al mismo tiempo, ¿no? Esto contra la Unión Europea. Contra la Unión Europea. Lo que ha terminado ocurriendo es que esa asociación está jugando en contra de los partidos de derecha que están viendo cada vez más que la alianza con Trump está siendo costosa electoralmente. Los y las electoras, incluso en Hungría, y vemos que todo lo que hizo Trump en Hungría tuvieron cero impacto, ya lo conversaron, pero los temas de económicos, los temas de política internacional y el ser parte de Europa hoy día está revirtiendo el antieuropeísmo y el antiglobalismo de las derechas, de estas ultraderechas, y están teniendo que cambiar estrategia. En España ha sido muy evidente, a pesar de todos los problemas del gobierno de Sánchez, el presidente lleva bastante tiempo aumentando su popularidad en las encuestas, fundamentalmente porque su liderazgo en política internacional está siendo apoyado por la mayoría de los españoles. ¿Y qué pasa en América Latina? Porque cuando empezábamos esta conversación, tú recordabas esta reunión en Miami en que Trump puede convocar a 12 presidentes, incluido en ese momento el presidente electo de Chile, ¿no? Que claramente se alinean bastante incondicionalmente con sus políticas. ¿Sigue teniendo Trump ese poder sobre América Latina? ¿Cómo ves su relación? Porque decíamos, en Europa tal vez se debilita. ¿Cómo lo ves en América Latina? No, en América Latina tiene muchísimo más poder que en Europa. O sea, el rescate económico que ofreció en Hungría no tuvo ningún impacto, en cambio en Argentina fue muy relevante. Hay una forma de intervencionismo en América Latina que no solo recupera las formas históricas, sino que tenemos a embajadores llamando por teléfono a parlamentarios, decidiendo designaciones. Hay esta decisión de Estados Unidos de pronunciarse expresamente por candidaturas tiene un impacto distinto en América Latina. Porque además el hecho de que tengamos tantos gobiernos de derecha al mismo tiempo hace que esa alianza y ese rol de Estados Unidos, en particular en el norte de nuestra región, yo diría de Ecuador, Colombia, hacia arriba, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, el principal inversionista, el principal protector, tiene toda la discusión de migración con Centroamérica, con México, de los migrantes también venezolanos. Entonces hay un conjunto grande de países que tienen una dependencia o una relación de
demasiada imbricación con Estados Unidos en términos económicos, en términos políticos, también en términos de sus poblaciones. O sea, las amenazas de quitarle la visa a dirigentes o a ciudadanos que en Chile, por ejemplo, puede parecer algo excéntrico, o sea, sí, pero no es necesariamente un tema de discusión habitual de las personas. En muchos países donde las familias y donde los empresarios tienen la mitad de las inversiones, la mitad de las familias, en Estados Unidos el ser amenazado con quitarte la visa es una amenaza muy, muy fuerte, digamos. Entonces creo que en Estados Unidos sigue teniendo poder. Tenemos que esperar lo que pasa en las elecciones de medio término de Estados Unidos y también lo que va a pasar en Brasil y en Colombia. En ambos casos las elecciones están muy abiertas. Si la izquierda pierde esas dos elecciones, creo que va a contribuir a mantener la fuerza de Estados Unidos por bastante más tiempo. Hagamos un poquito doble clic en esas elecciones precisamente que nos contabas. En Colombia, el presidente Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha sido bastante cuestionado por su forma de ejercer el poder, por una serie de escándalos, pero hay un candidato de izquierda que parece bastante sólido. Y hay también candidatos de derecha, algunos de los cuales podríamos considerar como ultra también. Sí. ¿Qué tan posible ves que un candidato, no de derecha conservadora, sino que de ultraderecha, pudiera ganar en Colombia, por ejemplo? Mira, hasta hace poco todo el mundo decía que era lo más probable. El año pasado todo el mundo decía, mira, va a haber alternancia, va a ganar este candidato de ultraderecha. Eso se ha ido diluyendo, está bastante más abierto. En Colombia sí existen las primarias, el 8 de marzo hubo primarias, el candidato de ultraderecha no participó, pero la derecha tradicional y el centro hicieron primarias, una parte de la izquierda también, y emergió una candidata de la derecha tradicional, que se me olvida su apellido, pero porque todo el mundo habla de ella como Victoria, pero eso diluyó un poco tanto la impronta de la primaria como su selección de candidato a vicepresidente. Ella eligió un candidato de centro que es abiertamente homosexual, que tiene es muy carismático, y este candidato le habla muy bien a los sectores ilustrados más liberales de la sociedad colombiana. Entonces, la fuerza del candidato de ultraderecha se ha ido debilitando y tienes a esta candidata de centro derecha compitiendo para el 31 de mayo ver quién pasa a segunda vuelta. En la izquierda está más claro el panorama, si bien hay más de un candidato. Está Cepeda, que representa el pacto histórico, que es en algún sentido una continuidad con el presidente Petro, pero de un perfil muy distinto al presidente Petro, para bien y para mal en términos electorales, ¿no? Y ahí hay cosas, digamos, es un político mucho más tradicional de izquierda, es senador, es un político profesional, y en ese sentido tiene más dificultades de apelar a votantes que no necesariamente son de izquierda, pero se ha mantenido consistentemente en el pole position como la primera opción de los colombianos. Y también hay que decir que a la izquierda, algo que no se esperaba, tuvieron un muy buen resultado en la elección legislativa en el 8 de marzo y se transformaron en la primera fuerza, cosa que no se esperaba. Entonces, la elección de Colombia está abierta. Va a pasar sin duda Cepeda a segunda vuelta, y lo que está por verse es si pasa la derecha más tradicional o pasa el candidato de ultraderecha. Victoria Dávila o Vicky Dávila, la candidata, una periodista de la derecha más tradicional. Y en Brasil, Marcela, que hemos hablado bastante de Brasil porque da la impresión de que de alguna manera había encontrado la fórmula para detener este auge autoritario de la ultraderecha. Nos hemos hecho muchas veces la relación de que la historia de Bolsonaro y Trump iban casi en paralelo, ¿no? Ambos pierden una elección, ambos intentan robársela básicamente. Y en el caso de Trump, Estados Unidos no es capaz su sistema político, su sistema judicial no es capaz de procesar eso, y Trump termina volviendo a la presidencia. En el caso de Brasil, en cambio, el expresidente Bolsonaro es juzgado por haber intentado un golpe de Estado, y da la impresión de que el Estado de Derecho en Brasil sí fue capaz de articular eso. Pero tenemos ahora elecciones. Lula va a la reelección, una persona ya bastante mayor en términos de edad, con problemas de salud, pero va de todas maneras a la reelección porque no hay otro líder de izquierda equivalente, y comienza a resurgir nuevamente la idea que desde la misma familia Bolsonaro hay una oposición que podría volver al poder. ¿Cómo ves lo que está pasando en Brasil?
Bueno, aquí, al igual que en Colombia, yo creo que nos muestra la fluidez de la política y que en ambos casos falta, lo de Colombia está más encima, lo de Brasil todavía nos falta bastante más tiempo, es en octubre, pero vemos cómo van cambiando las dinámicas. Lula estaba muy bien posicionado, parecía un candidato muy fuerte, había mucha fragmentación en la oposición, había muchas disputas en el mundo de la derecha, podría haber sido el candidato el hijo de Bolsonaro, había intenciones de la esposa de Bolsonaro, el gobernador de Río de Janeiro tiene mucha popularidad, estaba muy bien posicionado y se pensaba que podría ser él. Entonces, por un buen tiempo se decía, esto va a ser fácil para Lula, está bien posicionado, tiene amplio apoyo y se veía como una elección más o menos fácil, ¿no? Esto ha ido cambiando, la derecha se ha ordenado, va a ir como candidato el hijo de Bolsonaro, que es un diputado en ejercicio, que en realidad su principal capital es ser el hijo de Bolsonaro y tener su mismo apellido. O sea, es un Lula versus Bolsonaro de nuevo. Exacto, más que tener él, digamos, características propias. Y lo que está pasando es que las encuestas están mostrando que están prácticamente empatados. Hoy día ha ido subiendo Bolsonaro producto de tanto el orden de la derecha como errores del gobierno. Algunos hemos vuelto a ver de nuevo algunos escándalos de corrupción y también quizás Lula ha tenido una dificultad de reencantar a nuevos electores, ofrecer un futuro, una propuesta distinta. Ya la recuperación de la democracia y la disputa con Bolsonaro no basta para ganar la elección. Entonces, la elección de Brasil está todavía bastante abierta, si bien Lula tiene buenas posibilidades de ser reelecto. Esto no es una elección que esté en ningún caso cerrada y va a depender mucho de la economía. Cómo se maneja la economía, cuánto afecta las guerras que estamos viviendo las economías locales, qué capacidad tiene el gobierno de controlar los procesos económicos y también que no cometan errores, que no tengan escándalos de corrupción, que no hayan escándalos de ningún tipo político y que se encuentre el relato adecuado para conectar. Ahora, y con esto quizás cerrar, Daniel, lo que sí estamos viendo es que el poder de Trump, a pesar de que en América Latina todavía tiene mucho poder duro, tradicional, la narrativa de la ultraderecha, que parecía tan hegemónica en un momento, está claramente debilitada. Las decisiones de Trump en política internacional están más bien teniendo el rechazo en todos los continentes, y eso hace que se estén también debilitando las propuestas internas, porque es tan fuerte el impacto de la guerra en la vida de las personas que los temas de política internacional han adquirido una centralidad que en otros momentos históricos no tenían. ¿Y crees que eso debilita a los seguidores de ultraderecha en América Latina o de alguna manera les hace más conveniente tomar cierta distancia de Donald Trump? De todas maneras, yo creo que para muchos de los seguidores, quizás con la excepción de Milei, ciertamente, pero para el resto está difícil tomar posición. No se sabe lo que va a pasar en la elección interna de Estados Unidos. Trump en teoría no puede ir a la reelección. En teoría. En teoría, pero ¿sabes qué? También en la medida que ha perdido tanto apoyo popular en las encuestas, es difícil que su partido lo quiera apoyar para una reelección cuando hay mucha molestia también al interior del Partido Republicano, porque muchas de las decisiones que está tomando el presidente no son necesariamente en el interés de favorecer la reelección de los candidatos republicanos. No, pero ves a un Trump más debilitado en su posibilidad de influir que hace, digamos, 2 meses o antes de lanzar la guerra en Irán. De todas maneras, yo creo que desde la guerra de Irán, lo de Venezuela quizás fue el punto alto, donde mostró que podía hacer algo y que todo el mundo lo apoyó, pero después inmediatamente su rol en la guerra de Irán creo que ha sido extremadamente cuestionada. También el cambio de opiniones sobre aranceles, también el ataque, la amenaza respecto de Groenlandia con la OTAN ha generado un desencantamiento, como decíamos, en Europa. Entonces, estas fluctuaciones están teniendo un impacto, yo creo, muy importante de debilitar la imagen de seriedad. Y bueno, ya esto, la guinda de la torta, ponerse a pelear con el Papa, ciertamente no contribuye ni siquiera en países donde no son católicos. Esto parece, ni siquiera en Estados Unidos, digamos, es algo que es bien recibido. Claro, y América Latina, que es
un continente mayoritariamente católico, me imagino que también es un tema. Exactamente, porque muestra un desdén por las creencias de las personas, pero también por una figura que solo por ser el líder de una de las religiones más importantes del mundo, que un presidente lo denoste, pero además que utilice inteligencia artificial para difundir imágenes de él como Jesucristo, ya es como que tú dices, bueno, esto es como... hay muy poca preocupación también por todas las sensibilidades. Entonces, estar permanentemente atacando a tantos sectores distintos creo que genera una animosidad muy fuerte y mucha dificultad para defenderlo, ¿no? Ahora, si la historia algo nos demuestra con Trump es que en los momentos de debilidad, él, lejos de echarse para atrás, digamos, ataca con más fuerza, más agresivamente. Y ahí uno se pregunta, ¿qué viene ahora? Porque está claro que la guerra en Irán no resultó como él hubiera querido. Y por lo tanto, una pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál va a ser su próximo paso para desviar la atención de Irán y para aparecer nuevamente con una imagen triunfadora? Y ahí parece haber algunos blancos bastante más fáciles. Por ejemplo, Cuba. ¿Qué crees que puede pasar? Sí, yo creo que acá tenemos por primera vez en más de 60 años una posibilidad real de que Estados Unidos quiera iniciar una intervención directa. Se supone que hay una negociación, digamos, más oculta, menos transparente del régimen con Estados Unidos para conseguir algunos puntos, digamos, intermedios. Claro, la gran diferencia de Cuba con Venezuela es que no hay petróleo, pero aparentemente sí tendrían tierras raras, que es aparentemente un interés principal de Estados Unidos. Creo que es impredecible lo que haga Trump en este sentido, porque como bien dices tú, uno podría pensar que con la molestia del público, de los ciudadanos norteamericanos por abrir tantos flancos de guerra después de haber prometido en campaña que America First íbamos a concentrarnos en casa y no seguir abriendo flancos, creo que hoy día internamente en Estados Unidos hay poco apetito para otra intervención, pero al mismo tiempo la presión política de la comunidad cubana y del impacto que tiene esa comunidad cubana partiendo por Marco Rubio, el secretario de Estado, es extremadamente fuerte y podría terminar siendo que empujen una intervención más directa en Cuba. Un país que está en una situación de debacle económica, humanitaria muy, muy dura y bueno, es muy preocupante que esa intervención llegue a costa de vidas de los cubanos y que termine generando una situación peor. Yo creo que siempre hay que recordar que no tenemos ningún ejemplo en la historia, ni reciente ni remota, de una intervención militar que haya fortalecido la democracia. O sea, y en particular las intervenciones militares que ha promovido Estados Unidos en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, y una larga lista de etcétera, pero incluso las propias en América Latina, demuestran que ese tipo de salidas no son las salidas que permiten fortalecer los regímenes democráticos. Lo estamos viendo en Venezuela. La oposición democrática no está en ninguna parte de la foto, digamos. Hay un cambio de un líder para mantener al mismo régimen. Entonces, yo veo con extrema preocupación. Nosotros, por supuesto, somos un organismo que promovemos la democracia y lo que ojalá esperaríamos sería una salida multilateral a partir del diálogo que incluya a la sociedad civil, a los distintos actores de la oposición y también, por supuesto, al gobierno de Cuba para encontrar una salida que sea decidida por los cubanos en función de los intereses de las y los cubanos y no de los intereses de política interna de Estados Unidos. Marcela Ríos, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Lo que Importa, hablando de esta ola de ultraderecha y de la derrota de Víctor Orbán y las consecuencias que puede tener para el mundo y también para Chile. Sigue acompañándonos en nuestros programas de la Casa Editorial Lo que Importa, todos los lunes Animales Políticos, junto a Cristóbal Velolio, los miércoles Un Tema que Importa y los jueves El Estado del Arte con Vivi Encina. Y recuerda también que hoy tienes la oportunidad de hacerte socio de nuestra Casa Editorial, de apoyarnos, de apoyar el periodismo independiente que hacemos aquí y también recibir nuestro newsletter, ser parte de las tertulias virtuales y recibir los regalos que también tenemos preparados para la comunidad Lo que Importa. Ahí en loqueimporta.cl puedes ver cómo hacerte socio y, por cierto, sigue acompañándonos en nuestros programas durante toda la semana. Chao, hasta la próxima.
Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta, por la Fundación Friedrich Ebert y por Casa Editorial Lo que importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales.